muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en el día de hoy están ingresando, están participando de este material, están revisando este material, este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Saludamos y damos las gracias también a todas las personas que, como siempre, pues ingresan, participan, reaccionan a las diferentes conferencias, comparten también para de esta manera poder llegar a más personas, llegar a aquellos que estén buscando un conocimiento superior, que estén buscando la regeneración, el despertar de la conciencia. También, antes de iniciar, dar las gracias, como siempre, a los administradores de los diferentes grupos a los cuales llega este material y que nos permiten compartir estas conferencias. Como hemos hablado, lo hemos visto, esto no es ningún dogma, no es ninguna religión, es un conocimiento totalmente práctico que tiene la capacidad de transformar interiormente al ser humano. Aquella persona que esté dispuesto a practicarlo y a comprobarlo dentro de sí mismo. Entonces, saludamos y damos las gracias a todas aquellas personas. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 18 de la fase A, que es la charla interior y la canción psicológica. Realmente eso es una conferencia muy interesante, es una conferencia fundamental para nuestro trabajo interior. Esta conferencia pertenece al pilar de la psicología, ya que vamos a ver dos aspectos que nos hacen gastar muchísima energía durante el día, ¿sí? Energía tanto emocional como energía psicológica, energía mental. Entonces vamos a aprender lo que son esos dos aspectos. Vamos a ver también que están relacionados con el orgullo, con dos aspectos del orgullo, y aprender a eliminarlos, cómo poderlos erradicar de nuestro interior para de esa manera poder generar verdaderos cambios dentro de nosotros mismos y lograr la paz del corazón tranquilo, lograr la verdadera paz. Entonces, vamos a dar inicio como tal con lo que es la conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja sobre el tema, nos pueden ir dejando en el cajón de comentarios y vamos a estar atentos a resolverlas. También de igual manera nos pueden dejar sus dudas en el WhatsApp. Siempre queda el enlace en la descripción de las conferencias. Entonces, como veníamos hablando, como les mencioné, este aspecto del cual vamos a hablar hoy, la charla interior y la canción psicológica, están íntimamente relacionados con el orgullo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el orgullo tiene dos aspectos que lo alimentan. Por un lado está la autosimpatía. ¿Qué es la autosimpatía? Pues es ese aspecto psicológico que nos lleva a simpatizar solamente con lo que nos gusta, es decir, simpatizar con nuestros propios defectos psicológicos. Vemos que en el diario vivir simplemente sentimos agrado o nos cae bien una persona que está de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer o con lo que nosotros pensamos, con nuestra forma de hacer las cosas. Pero vemos que ya alguien está en desacuerdo, alguien nos regaña, nos llama la atención por la forma en la que nosotros hacemos algo que creemos que hicimos bien, pues vemos que sentimos total desagrado, hasta odio por esa persona. Vamos a ver que este aspecto de la autosimpatía está relacionado o alimenta la charla interior. Vamos a ver ese aspecto de la charla, ya vamos a profundizar en ello. Por otro lado, el otro aspecto, la otra polaridad que alimenta el orgullo es la autoconsideración. Es autoconsiderarse por todo, ¿sí? Es ese aspecto psicológico que se siente bueno, que siente que ha hecho las cosas de la mejor manera, que siempre ha sido el mejor esposo, la mejor esposa, que ha sido el mejor hijo, la mejor mamá, mejor dicho, que es la mejor persona que hay en el mundo. No ve sus errores,
¿sí? Y entonces considera que todo el mundo ha sido malvado, que nadie lo respeta, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a un aspecto psicológico del cual vamos a hablar hoy, que es la canción psicológica, que a toda hora estar quejándose por todo. Se queja porque llueve, porque no llueve, porque hace sol, porque no hace sol, porque está arriba, porque está abajo, etcétera, etcétera. Por todo hay una canción psicológica. Ya vamos a entrar más en detalle sobre estos dos aspectos. Entonces vamos a iniciar hablando con lo que es la charla psicológica o la charla interior. Vamos a ver que nosotros, los seres humanos, en algún momento de su vida, pues ustedes habrán querido sentir paz, sentir tranquilidad. Y muchas veces se cree que para sentir paz, sentir tranquilidad, se debe ir a un lugar, ¿no? Debe ir de vacaciones, ¿no? Necesito ir a relajarme, necesito ir a la playa, necesito ir a otro país, necesito cambiar de trabajo, necesito cambiar de pareja, etcétera, etcétera, porque es que esto y que lo otro, siempre estoy así. Pero lo que nosotros necesitamos comprender es que nos podemos ir hasta la Conchinchina, cambiar de trabajo, cambiar de esto, cambiar de lo otro. Pero si nosotros no empezamos a darnos cuenta, a descubrir esa charla dentro de nosotros, pues esa charla la vamos a cargar a cualquier lado. Y vemos que genera malestar de todo tipo, ¿sí? Incluso hasta dolores de cabeza terribles y otro tipo de enfermedades. Entonces vemos que es importante, urgente, inaplazable, impostergable, observar la charla interior y el lugar preciso donde proviene, el lugar psicológico de donde proviene esa charla. Si nosotros observamos y reflexionamos, traten ustedes de observarse durante un día, o al menos durante un momento. Se van a dar cuenta de que la mente jamás está en silencio, siempre está charlando, siempre hay una charla sobre algo. Está recordando algo, alguna situación, algo que tiene que hacer, una preocupación por una deuda, por esto, por lo otro, por algo que nos contaron, algún chisme, algún rumor, algo que vimos en la calle. Tenemos afán por X o Y cosa. Y jamás la mente está en silencio. Y vemos, o sea, realmente todo esto consume una gran cantidad de energía. Esto no es gratis. Realmente todo eso genera consumo de energía. En ese momento está gastando energía mental, ¿sí? Es decir, del centro intelectual. ¿Qué sucede? Entonces, una persona pues está gastando energía mental pensando en algo, en X o Y problema. Llega un punto en que si lo ha alimentado tanto, lleva a un estado de ánimo, pues, de tristeza, o de rencor, o de resentimiento, dependiendo de la charla. Está, no sé, recordando algún error que cometió, etcétera, etcétera, y la charla constantemente repitiéndole, pero oiga, pero ¿por qué hizo esto? Hicimos mal esto, oiga, pero hubiera estado más atento. Hubiera comprado esto allí, aquí y allá, o es que este fulano es un tal por cual, etcétera, etcétera, y repite constantemente durante el día. Llega un momento en que ya la emoción se va para abajo y lleva a gastar energía emocional. Entonces, por eso es muy importante nosotros empezar a observar esa charla que está sucediendo dentro de nosotros y poderla eliminar, poderla erradicar, llegar a la paz del corazón tranquilo y al ahorro de energías. No podríamos nosotros llegar a ahorrar energías si mantenemos siempre la mente en bulla, ¿sí? Mantiene siempre la mente como una plaza de mercado, ¿sí? Como un mercado, o sea, siempre griterías por aquí, griterías por allá. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el momento en el que uno se está duchando. O sea, eso sucede en cualquier momento, pero hay momentos más específicos en los que se podría llegar a observar.
¿sí? De que la persona está, digamos, en un lugar tranquilo, está solo, pero dentro de sí mismo hay una cantidad de charlas, hay una cantidad de gritos, etcétera, etcétera, y eso son las charlas internas, ¿sí? Entonces, esta charla interior es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables, tanto en el presente como en el futuro. Digamos, una persona nos cuenta algo o nos intenta contar algo, ¿sí? Nos dice, oiga hermano, mire que el jefe yo lo escuché como que estaba hablando algo y usted, pero la persona se queda ahí, no termina, ¿sí? No le dice, no, hermanos, espere, es que tengo que salir a hacer otra cosa, luego le cuento, y se va. Vemos que esa cuestión, algo tan trivial, le genera a la persona una charla y le lleva a estados anímicos pues equivocados, ¿sí? Oiga, pero ¿qué me diría? Oiga, pero ¿será que me va a correr? ¿Sería que se fijó en determinado error que cometí? Uy, no, ahora sí metí la pata, no, ahora me va a echar, no, y ahora tengo que pagar esta deuda, tengo que pagar lo otro, aquí y allá, mis hijos necesitan esto, y ahora, pero si me van a echar del trabajo. ¿Y qué sucede? O sea, vamos a ver que esa charla, pues es de la mente. La mente no está la verdad, ¿sí? Entonces son charlas de defectos psicológicos y que nos llevan a ese estado de sufrimiento, a sufrir por algo que ni siquiera es real. Como dicen coloquialmente, pues se hace una tormenta en un vaso de agua. ¿Sí? La persona preocupada por esto, por lo otro, pero por algo que es totalmente falso, por algo que no existe. Entonces, por eso lo fundamental de nosotros es empezar a descubrir estas charlas y poderlas eliminar de nuestro interior. Vamos a observar también que nosotros durante el día, pues hablamos una cantidad de cosas innecesarias, ¿sí? Cosas que no tienen ninguna trascendencia para nuestro trabajo interior ni para el trabajo interior de los demás. Entonces, todas esas charlas ambiguas, generales, perjudiciales y dañinas que llevamos al exterior, ¿son originadas dónde? ¿De dónde vienen? Pues de esta charla interior, ¿sí? De la charla de los defectos psicológicos. Es decir, un ejemplo, vamos caminando por la calle y observamos una situación, observamos, no sé, a unos vecinos, a unos conocidos discutiendo, o observamos a la esposa de un amigo nuestro hablando con otra persona, una situación así, ¿sí? Cualquier situación, X o Y, la observamos y eso inmediatamente pues nos genera una charla. Inmediatamente genera una charla en la cabeza, oiga, pero ¿qué estaría haciendo esta persona por aquí? ¿Qué le pasaría? Esto y lo otro, oiga, pero ¿será que fulanito sí sabe que la esposa está con este? Aquí y allá. Y le genera esa charla. Y se va la persona, vio eso en la calle, se va y inmediatamente la charla se la lleva, ¿sí? Se lleva la charla y vemos que eso sucede. Incluso debemos observarlo en nosotros. Nosotros también nos ha sucedido. De que vamos caminando por la calle y vemos personas que manotean, gritan, o manotean, van caminando solas, van hablando, hacen movimiento de los labios, se ríen incluso o sienten tristeza. ¿Y dónde está originado eso? Pues en la charla interior, ¿sí? Y hablamos de que no, y que los loquitos, que pobre loquito, pero debemos darnos cuenta de que nosotros también tenemos una parte de locura por nuestros defectos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona se va con esa charla por eso que observó y pues llega y se encuentra un amigo, se encuentra un conocido. ¿Y qué sucede? ¿De qué va a hablar? Pues de eso que tiene en la cabeza, ¿sí? De esa charla, de lo que observó, ¿sí? Observó X o Y cosa en las noticias, observó algo en la radio, escuchó algo en la radio, le contaron algo, etcétera, etcétera. Le generó una charla y eso es lo que va a expresar en el mundo exterior, ¿sí? Eso es lo que va a ir a hablar.
Entonces, como venimos hablando, todo nos genera charla, absolutamente todo nos genera una charla interior. Todo lo que observamos, percibimos a través de los 5 sentidos. La mente jamás está en silencio. Entonces, nos puede generar una charla, algo que observamos en la calle, ¿sí? Digamos una discusión, una pelea, los policías de pronto pararon a un carro, un auto, y ya inmediatamente observamos eso, inmediatamente la mente dice, oiga, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿qué ilegal estará llevando esta persona? Oiga, pero este policía, ¿por qué reclama? Ahora otro puede decir, otra charla puede decir, esos policías a toda hora aprovechándose de la gente, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso que observamos. Podemos también, otra cosa que nos va a generar charla o que nos genera charla, es lo que vemos, digamos, en la televisión, o escuchamos en la radio, o vimos en el periódico. Eso nos genera una charla también, ¿sí? Escuchamos en la radio o vimos que determinado político se robó determinada cantidad de dinero y inmediatamente ya empieza la charla, oiga, este es un tal por cual, otra vez siempre votando por los mismos, etcétera, etcétera, los mismos con las mismas, aquí y allá, y nos genera una charla. Lo que nos contaron, ¿sí? Llegaron y nos contaron determinado chisme de fulanito, ¿sí? Oiga, sí supo de fulanito que esto y que lo otro, que la esposa estaba con otra persona, que aquí, que allá, y de inmediatamente esa cuestión, esa situación le genera una charla dentro de sí. O vimos a una persona haciendo algo, algún conocido, oiga, pero este que está haciendo, que aquí, que allá, que esto y que lo otro, y nos genera charla. Otra cuestión, otro aspecto, es, digamos, vemos a otra persona barriendo, ¿sí? O lo vemos pintando, o lo vemos haciendo determinada tarea. Observamos eso y hay un sentimiento que es la autosimpatía, como venimos hablando, ese aspecto del orgullo, que nos hace pensar que nosotros somos los mejores, ¿sí? Entonces observamos eso, esa persona, digamos, barriendo, y ya inmediatamente la mente empieza a hablar. Empieza a pensar de que lo puede hacer mejor. Yo lo haría mejor. Oiga, pero está barriendo mal, ¿sí? Qué irresponsable, mire, dejó mugre allá, barre como con pereza, como, ¿qué le pasa a esta persona? Aquí y allá. ¿Por qué? En el fondo considera, es esa autosimpatía que le genera esa charla, ¿sí? Se siente mejor, se siente el mejor en todo. Aún así no sepa hacerlo, ¿sí? Digamos, unos ingenieros están construyendo una casa y dicen, no, esta casa está torcida, está choneta, oiga, pero ¿por qué la construyeron así? Ni siquiera sabe nada de ingeniería. Aún así, en la mente, por esa charla se considera el mejor. Digamos, cuando nos regañan, ¿sí? Nos llaman la atención por algo, justo o injusto, nos llaman la atención, ¿sí? De pronto hicimos algo en el trabajo y nos dijeron, oiga hermano, un favorcito, corrija esto, le quedó mal, por favor, corríjalo. Inmediatamente eso nos genera una charla, oiga, ¿usted sabe por cuál que se cree? Ahora es que yo lo hice mal, es que yo hago las cosas bien, siempre las hago bien, ¿sí? ¿Quién está generando esa charla? La autosimpatía. Se sintió herida y empieza a hablar, ¿sí? Como venimos hablando, el otro ejemplo, pues vemos a alguien más, pues haciendo alguna labor, ¿sí? Pintando, haciendo esto, lo otro. Empieza la charla, diga, pero ¿por qué lo hace tan mal? ¿Por qué pinta así? Se le nota la pereza, el desánimo, póngale ánimo. Pero ¿cómo sería uno haciéndolo? Va y lo hace y se da cuenta que comete peores errores que la persona que cree que lo está haciendo mal. Ahora, todo esto que venimos hablando, esos ejemplos, todas esas charlas, ¿dónde se originan? Pues en nuestra autosimpatía. Toda nuestra vida emocional, lamentablemente,
se fundamenta en la autosimpatía. ¿Qué es la autosimpatía? Como ya venimos hablándolo, pues es ese sentimiento de sentirse el mejor, ¿sí? Que todo lo hace muy bien, que es el mejor papá, que es el mejor hijo, que es el mejor alumno, que es el mejor trabajador, es el mejor jefe, que sería mejor, o sea, que es el mejor barriendo, que es el mejor trapeando, que es el mejor limpiando, etcétera, etcétera. Está fundamentado en ese sentimiento. Esa es la autosimpatía, creerse el mejor, simpatizar solo con lo que piensan sus propios defectos psicológicos, ¿sí? Una persona puede pensar, digamos, que se viste de la mejor manera, ¿sí? Y digamos, una persona viene y le dice que no, que, oiga, hermano, pero ¿por qué no se limpia? O ¿por qué no plancha la camisa, etcétera, etcétera? De inmediatamente esa cuestión le genera una charla y siente desagrado hacia esa persona. ¿Por cuál que se cree? Ahora dice que viene a corregirme, que esto y que lo otro, siendo que yo soy esto, siendo que yo soy lo otro, ¿sí? Simpatizamos simplemente con nuestro querido ego. Vemos que somos totalmente narcisistas. Nos queremos demasiado a sí mismos, pero no queremos a la conciencia, queremos es a nuestros yoes, ¿sí? Cuando estamos hablando de que nos queremos a sí mismos, queremos es a nuestros propios defectos. Entonces, y sentimos total desagrado, antipatía, odio por aquellos que no simpatizan con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, veamos acá algo interesante que ocurre, que hay dos aspectos que nos pueden generar charlas, ¿sí? Tanto, digamos, cuando nos halagan, ¿sí? Digamos, nos pueden decir, oiga, hermano, usted es excelente trapeador, es excelente profesor, es el excelente cargando bultos, usted tiene una fuerza inimaginable, y las personas, o digamos la persona, le sube el orgullo, ¿sí? Y digamos esa situación, pues le genera una charla, dice, oiga, sí, la verdad, yo soy excelente en esto, por fin se fijan, que esto y que lo otro, ¿sí? Pero esa charla, por más que nos estén diciendo algo entre comillas bueno, ¿sí? Pues es una cuestión que está alimentando el orgullo, la autosimpatía. No podríamos nosotros eliminar el orgullo si seguimos alimentando esos aspectos, ¿sí? Y por el otro lado, pues también nos genera charla el hecho de que nos critiquen, el hecho de que nos regañen. Digamos, con la ropa, un ejemplo con la ropa, ¿sí? Compramos una prenda, una camisa, y consideramos que compramos la mejor camisa, estamos muy orgullosos de nuestra camisa. Alguien nos puede decir, oye, hermano, qué camisa tan chévere, le queda muy bien, le queda bien bonita, le está bien, está bien. Inmediatamente pues le genera esa charla, ¿sí? Le genera la charla, se le sube el orgullo, se siente contento, ¿sí? Pero también puede suceder de que no, le digan, oiga, hermano, pero no había una para hombre, qué camisa tan fea, que esto y que lo otro, ¿sí? Inmediatamente también le genera esa charla. Oiga, pero este mucho tal por cual, oiga, pero es que este por qué no respeta, que aquí, para allá, ¿sí? Entonces vemos que esos aspectos nos generan charla también. Y mientras nosotros continuemos pues enfrascados en la autosimpatía, cualquier desarrollo, cualquier avance para el despertar de la conciencia va a ser más que imposible. Como venimos hablando, la autosimpatía es un aspecto del orgullo, para nada es de la conciencia, ¿sí? No es nada de la conciencia. Y mientras sigamos enfrascados en la autosimpatía, en creernos los mejores, pues jamás vamos a avanzar. Digamos, si una persona se considera muy bueno, muy amable, y siempre con su charlándose, pues ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a eliminar
el irrespeto, cómo va a eliminar el orgullo, etcétera, etcétera. Va a continuar o va a estar enfrascado. Entonces, ¿qué sucede? O sea, lo que necesitamos, o al estado al cual necesitamos nosotros llegar, es al silencio. Necesitamos lograr silencio dentro de nosotros mismos, ¿sí? Ahí vamos a llegar a esa práctica, que es la práctica de la meditación para lograr el vacío iluminador, poder llegar a conectar con nuestro ser, con nuestro Padre, a la sexta y séptima dimensión, ¿sí? Necesitamos ese vacío, ese silencio, pero no es al silencio al cual nosotros nos estamos refiriendo en este momento, el día de hoy, ¿sí? No es algo ambiguo ni algo general, es algo bien específico y se puede generar ese silencio interior. Es algo bien preciso y definido. Ahora vamos a ver pues los pasos o cómo podemos eliminar esa charla interior, cómo callar esa charla, lograr ese silencio dentro de nosotros. Mientras haya silencio, se podrá manifestar la conciencia. La conciencia no se va a poder manifestar entre gritos, augurios, etcétera, etcétera. Necesita haber silencio. Es como digamos, estamos dentro de una plaza de mercado donde todo el mundo está gritando, están hablando las personas que compran, los vendedores están gritando, etcétera, etcétera, de aquí para allá, y nos llama nuestro padre al teléfono, pues no lo vamos a escuchar, no lo escuchamos por tanta bulla. Así sucede con nuestro ser. ¿Cómo se va a manifestar dentro de nosotros si la mente está en ruido? Debe haber silencio. Y ese silencio del cual estamos hablando es algo muy superior. O sea, no se trata de algo vago, superficial y general. Ese silencio del cual estamos hablando se debe generar en torno a lo que nos han dicho, en torno a lo que escuchamos, en torno a lo que vimos en la televisión, a lo que nos contaron, a lo que vimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero sin tocarlo con la lengua interior. Es decir, nos llega cualquier situación, ¿sí? Digamos, observamos algo en la televisión, observamos algo en el periódico o en la radio, ¿sí? Y de inmediatamente va a empezar el defecto a charlar. Oiga, pero este es mucho político tal por cual. Espere, antes de que el defecto siga charlando, antes de que siga hablando, pues hay que reflexionar. Bueno, espere, ¿será que esto es justo? ¿Es útil? ¿Es verdadero? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Bueno, voy a criticar a esta persona por ladrona, por corrupta, etcétera. ¿Ya eliminé ese defecto de mi interior? Pues no, adivina, elimíneme esto, desintégreme esto. Y lo vamos eliminando de forma de que vamos callando la mente, ¿sí? Vamos logrando ese silencio interior. O sea, cualquier situación que vaya a llegar, de lo que vimos, de lo que escuchamos, etcétera, etcétera, no tocarlo con la lengua interior, ¿sí? Si el defecto quiere empezar a hablar, pues no, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Así, a cada instante, a cada momento, cualquier cosa que observamos, cualquier cosa que nos dijeron, ¿sí? Llegaron a contarnos algo, oiga, sí supo que fulanito esto, que fulanito lo otro, y ya la mente quiere empezar a hablar. Oiga, pero sí es mucho tal por cual. No, Madre Divina, elimíneme esto. ¿Será que esto me sirve para mi trabajo interior? ¿Me sirve para ayudar a los demás? Pues no me sirve. Madre Divina, elimíneme, desintégreme, ¿sí? No tocarlo con la lengua interior. Ya vamos a profundizar en este aspecto de la lengua interior, sin que haya discurso íntimo. Ahora vamos a ver otro aspecto, ¿sí? Que sería el segundo paso, es observar, darnos cuenta de que esa charla interior equivocada pues está hecha de verdades a medias, ¿sí?
por algo que está relacionado más o menos de una manera incorrecta, por algo que se agregó o por algo que se omitió. Digamos, en el caso del ejemplo de la imagen, estamos entregando algo a nuestro jefe, ¿sí? Un producto, lo estamos entregando, ¿sí? Y sucede que pues está en mal estado, lo rompimos y el jefe pues obviamente nos va a llamar la atención. Oiga, hermano, pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué hizo esto? Está mal hecho, ¿sí? Inmediatamente nos genera una charla. Oiga, mucho tal por cual, oiga, pero tan duro que me toca, oiga, pero es que no me está subiendo el sueldo, me está pagando muy poquito, mire, me toca de tal hora a tal hora, etcétera, etcétera, y le genera esa charla, ¿sí? Pero considera que el jefe es un tal por cual, lo insulta, oiga, es que el jefe me la tiene montada, es que el jefe no me respeta, no me valora, aquí y allá, pero hay que callar un momento, parar un momento, reflexionar y darnos cuenta de que esa charla interior pues es una verdad a medias, ¿sí? La charla puede estar diciendo, no, es que yo hice el trabajo de la mejor manera, pero siéntese, reflexione, si lo hizo de la mejor manera, ¿por qué me están llamando la atención? Pues algo hice mal, algo quedó mal, ¿sí? Entonces vemos, y eso hay que reflexionarlo y darnos cuenta de que en verdad esa charla es por verdades a medias. Digamos, una persona está con su charla de que lo regañaron en el trabajo, que lo echaron, que el jefe es un tal por cual, y le cuenta a las personas, ¿no? Le generó esa charla y pues esa charla la exterioriza, le cuenta a las personas, no, es que mi jefe es un tal por cual, mi jefe es un tirano, es un malagradecido, a todo el mundo grita aquí y allá, pero es una verdad a medias, ¿sí? Puede que listo, el jefe tenga esa actitud, pero no está contando toda la verdad, no está contando que quizás hizo el trabajo mal, que quizás llegó tarde, que quizás el jefe le estaba aguantando varias cosas y volvió, digamos, a llegar tarde o volvió a cometer el error, ya pues el jefe tenía que echarlo, ¿sí? Pero entonces hay que observar eso, darnos cuenta de que son verdades a medias, ¿sí? De que le falta, siempre le falta algo o está poniéndole algo. Vemos que siempre la mente tiene esa tendencia a exagerar las cosas, ¿sí? Entonces, hay que sentarnos, reflexionar, bueno, esto no es cierto. Entonces, ¿para qué lo voy a hablar si no es cierto? No es de mi conciencia. Madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Entonces, vamos a ver que hay charlas que son más, que no son como tan fuertes, por así decirlo, ¿sí? No son tan pesadas y bueno, la podemos callar a punta de muerte psicológica, reflexionando, Madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Digamos, vio algo en la calle, una noticia aquí y allá, lo pudo eliminar esa charla que le generó, pero hay unas situaciones que de pronto, por así decirlo, son un poco más fuertes y le generan una charla más fuerte todavía, que por más que lo intente sigue charlando, pero entonces tiene que parar, reflexionar y decir, bueno, esto es una verdad a medias, ¿sí? Darse cuenta de que es una verdad a medias, de que les está agregando algo o se le está quitando algo. También el otro aspecto, si la charla continúa, es ponernos en la posición de los demás, ¿sí? Listo, el jefe nos está regañando, nos está llamando la atención, pero bueno, ¿qué tal si fuera nuestro caso? ¿Qué tal fuéramos nosotros quienes estamos pagándole un buen sueldo, prestaciones, etcétera, etcétera, a una persona? Somos dueños de una empresa, pues en nuestro caso a nosotros nos gustaría de que las cosas estén andando de la mejor manera, de que los empleados se comporten de la mejor forma, de que me entreguen el trabajo correctamente, ¿o no? ¿O a ustedes no les gustaría? A nosotros no nos gustaría. ¿Nos gustaría? ¿Sí? Entonces, ponernos en el zapato de los demás y darnos cuenta, pues claro, de verdad, pues fue mi culpa.
estoy actuando mal, debo corregir este aspecto, ¿sí? Y eso es un golpe terrible para el orgullo, porque es que el orgullo cree que hace las cosas de la mejor manera, cree que es el mejor, ¿sí? Pero hay que confrontar las cosas y darnos cuenta de la verdad, de las cosas como son, darnos cuenta de que hay aspectos psicológicos que nos están llevando al error y poderlos eliminar, ¿sí? Pues incluso pues en los libros sagrados está escrito en el pasaje de Mateo textualmente: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Queremos nosotros que de pronto nuestros empleados sean muy responsables, se comporten muy bien, pero bueno, ¿acaso nosotros estamos entregando eso también? Hay que reflexionar en ello, salir del papel de la víctima. Ahora, todo esto, estos 3 pasos, es para aprender a callar con la lengua interior, ¿sí? Porque muchas veces pues las personas exteriormente callan. De pronto el jefe los está llamando la atención, o alguna discusión con la pareja, o alguna discusión con un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. La persona, bueno, la otra persona le puede estar gritando, y uno aparentemente en silencio, pero dentro de sí mismo, esa lengua interior venenosa, pues está degollando viva a la otra persona. Oiga, pero es que este es mucho tal por cual, este es un gran tal por cual. Es un irresponsable, ¿por qué me grita? Oiga, ¿este qué se está creyendo? ¿Sí? Entonces no hay silencio. Por más que haya silencio exterior, pues es un silencio falso. La lengua interior sigue charlando, ¿sí? Y vemos que nuestros defectos, nuestros yoes son telepáticos. Los yoes se comunican telepáticamente, los de una persona con los de la otra. Y puede, digamos en este caso, en el caso de una discusión así de este tipo, donde aparentemente el otro está callado, pues, donde aparentemente pues la otra persona está callada, dentro de la mente sí lo está insultando al otro, le está diciendo mucho tal por cual, siempre me grita, siempre esto, siempre lo otro, algún día me voy a vengar, algún día esto, algún día lo otro, bla, 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 hable, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues eso, los defectos de la otra persona los están escuchando, por eso es que la pelea continúa. Si la discusión continúa, si nuestro silencio fuera sincero y fuera interior, también es un silencio interno, externo e interno, pues eso le serviría para que la otra persona pues reflexione al menos, ¿sí? Ve el silencio de uno, pero que es un silencio real, le queda para reflexionar. Se daría cuenta de sus errores, ¿sí? Y de esa manera pues podríamos enseñarlo. Entonces, la invitación es aprender a lograr ese silencio interior, a lograr callar con la lengua interior, no callar simplemente con la lengua exterior, sino con la lengua interior, callar esa charla. Ya hemos visto la forma de cómo podemos hacerlo, hay que aplicarlo simplemente, hay que llevarlo a la práctica. Ahora veamos de que nosotros los seres humanos somos 100% hipócritas, somos falsos, aún así, y también sucede pues con las personas que aparentemente pues queremos mucho, con las personas de nuestro círculo familiar, o con nuestros amigos, ¿sí? Aparentemente cuando está la persona, jijiji, jajaja, oiga, sí, que esto y que lo otro, sí, que aquí, que allá, y la persona, nos despedimos, la persona se va, y ahí sí, pues mucho tal por cual, y internamente incluso, y eso es lo que sucede, internamente la charla lo está insultando, lo está agradando, le está llamando la atención, etcétera, etcétera. Aunque aparentemente la persona es muy buena, pues dentro de sí mismo, diariamente arrastra a sus cuevas internas a las personas
a las personas y las insultan, les hacen cantidad de vejaciones, burlas, escarnios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que origina pues toda esa cantidad de discusiones, problemas, etcétera, etcétera. Debemos nosotros aprender a callar, dejar de ser hipócritas, porque somos 100% hipócritas con los demás, ¿sí? Pero debemos darnos de cuenta, no solo por lo que la conferencia nos lo dice, sino porque nos estamos dando cuenta dentro de nosotros mismos. Ahora pues bueno, hemos visto hasta este momento lo que es el aspecto de la canción psicológica, de la charla interior. Ahora vamos a ver el aspecto de la canción psicológica. Si hay alguna duda, si el tema no está quedando claro, me pueden ir informando y vamos resolviendo. Vamos a iniciar ahora con la canción psicológica. Este aspecto de la canción está relacionado ya con el aspecto psicológico de la autoconsideración. Y es importante, hemos llegado al momento de reflexionar seriamente en este aspecto de la autoconsideración íntima, de la autoconsideración interna, de considerarse mansa paloma, de considerarse muy bueno. Porque es que este aspecto de la autoconsideración, pues, por un lado, duerme la conciencia terriblemente. Una persona que se autoconsidera demasiado, que está pensando en todo el daño que le hicieron, en lo que le hicieron los padres, en lo que le hizo la pareja, en que esto, en que lo otro, pues una persona así jamás está en el presente, jamás va a estar con su conciencia. Además de ello, gasta grandes cantidades de energía. Como lo hablábamos hace un momento, primero la persona, esa canción, esa charla interior, va a empezar gastándole energía mental. Piensa y piensa, canta y canta su canción psicológica, llega a un punto en que empieza a gastar energía emocional. No gasta solo energía mental, gasta energía emocional también. Y de esa manera, pues, estamos totalmente desequilibrados, totalmente identificados con la conciencia dormida. Estamos haciendo las cosas, hacemos las cosas aparentemente muy juiciosamente, pero estamos con la mente en el pasado, estamos con esa canción. Y mientras continuemos así, pues ¿cuál avance? No va a haber avance en el trabajo interior, ¿sí? Y pues la comunicación con el ser se pierde, las experiencias astrales totalmente nulas. ¿Por qué? Por esos aspectos. Pero vemos que la autoconsideración sucede es porque uno se identifica mucho consigo mismo. Porque consigo mismo, ¿con quién? Con sus propios defectos. Porque se considera uno muy amable, porque se considera muy responsable, se considera muy buena persona, etcétera, etcétera. Y entonces cuando una persona viene y le falla o comete un error o aquí y allá, pues viene la autoconsideración, viene esa canción. ¿Qué es quererse o identificarse mucho consigo mismo? Pues es quererse demasiado, siente piedad por sí mismo, considera que ha sido muy responsable, que ha sido muy buena persona, y piensa que a pesar de su buen comportamiento, de ser tan buena persona, pues es que los demás lo tratan muy mal, ¿sí? Considera que fulano ha sido un tirano, sutano ha sido un irresponsable, la mujer no le ha sabido corresponder, los hijos no lo respetan, los hijos no valoran todo lo que hace, que aquí, que allá. Mejor dicho, que todos son unos malvados y él es un santo, que todos son malos. El único bueno es Él, ¿sí? Y esto es equivocado, pues notémoslo nomás. Este estado de conciencia pues no nos permite ver los defectos. Si uno se considera muy bueno, pues ¿cómo va a eliminar lo que tiene que eliminar? Si se considera que lo hace muy bien, ¿sí? Espero pues vayamos entendiendo lo que es esa autoconsideración, ¿sí? De considerarse muy bueno. Un
Un aspecto más corriente de que siempre sucede de autoconsideración es la preocupación por lo que puedan pensar los demás de nosotros. Es ese afán. Por eso vemos la relación que tienen este aspecto de la autoconsideración con el orgullo. ¿Sí? Le preocupa mucho lo que puedan pensar los demás. Que de pronto piensen que no soy honrado, o que no soy sincero, o que tal piensen que soy un avariento, o que no soy valiente, ¿sí? O que soy un mentiroso, aquí y allá. Y entonces eso me genera una charla y vivimos nos genera esa canción, nos genera esa autoconsideración. Vivimos preocupados por eso. Nos preocupa mucho el qué dirán y el qué pensarán. Y eso pues lleva al desgaste de energía. Y pues lamentablemente ignoramos pues las grandes cantidades de energía que se pierden. Y por esa autoconsideración, por considerarnos muy buenos, muy mansas palomas, pues nos lleva muchas veces a comportarnos de manera hostil con los demás, ¿sí? Y personas que muchas veces ni siquiera tienen nada que ver, personas que en lo absoluto estaban en sus cosas, no tenían nada que ver con el problema, y uno sí va y se queja, le grita, le insulta, lo trata mal por ese mismo aspecto. Y pues en ese estado de quererse mucho a sí mismo, de querer mucho a los yoes, pues no hay posibilidad de eliminarlos, no hay posibilidad ninguna. Entonces, cuando la persona se identifica consigo mismo, se apiada de su propia situación y hasta le da por hacer cuentas, ¿no? Piensa lo que le debe fulano, oiga, yo a fulano lo ayudé la otra vez, le presté plata. Y hace mucho tal por cual le pedí plata prestada y no me prestó. Ese es un desgraciado, es un malagradecido. Pensamos que sultano, que el vecino, que el patrón, que el compadre, que el amigo, no le pagan, ¿sí? No le pagan como es debido y sufre, ¿sí? Y eso pues no permite ningún avance espiritual, no permite ningún avance para la conciencia. Y una persona así se vuelve insoportable, la verdad. Nos volvemos cansones. O sea, la gente ya nos coge fastidio, nos coge desagrado cuando estamos en ese estado, de que por todo nos quejamos, ¿sí? Y todo, vemos que una persona así, o la autoconsideración, nos lleva a tener un librito de cuentas. Tiene ese librito de cuentas para todo lo que le deben, ¿sí? Fulanito no me pagó, le presté plata, no me prestó, le ayudé, no me ayudó, oiga, necesitaba hacer esto, no me ayudó, aquí y allá, y lo apunta, ¿no? Fulanito de tal. Y es literal, o sea, ve que listo, físicamente no tenga esa libreta, pero sí guarda el recuerdo de que tal día, a tal hora yo le pedí plata, no me ayudó, no me prestó, aquí y allá, ¿sí? Y tiene una cuenta, ese librito de cuentas, para todo lo que le deben. Pero a ver, revisemos si es que tenemos un librito de cuentas para las personas a las cuales yo le debo, ¿sí? De pronto, pudiendo ayudar, no ayude a fulanito de tal. He sido irresponsable con tal persona. A ver si tenemos ese librito. No lo tenemos, ¿sí? Queremos es que los demás nos paguen, que nos cumplan, queremos venganza, etcétera, etcétera, por X o Y situación. Y eso pues nos lleva a estar enfrascados, no nos permite un avance interior. Y vemos que cuando una persona vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le deben, por lo que le hicieron, por sus amarguras que le causaron, siempre con la misma canción, pues nada va a crecer dentro de sí mismo. ¿Cómo se va a desarrollar la conciencia dentro de nosotros si vivimos en el pasado? Estos aspectos de los cuales estamos hablando el día de hoy, la canción psicológica, la charla interior,
pues nos llevan siempre a vivir en el pasado, enfrascados en el pasado, en lo que fue, siempre. Y pues en ese estado jamás vamos a dejar de ser lo que somos, vamos a seguir siendo siempre las mismas personas. Incluso pues escrito está la oración que dejó el Señor, el gran Cabid Jesús: perdonaos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queremos ser perdonados, queremos la compasión de nuestro ser, pero al caso nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y el perdón, no estamos hablando de un perdón vago y superficial, no estamos hablando de decir, sí, lo perdono, pero hay otras personas que dicen perdono, pero no olvido. Eso es falso. Eso no es perdón, eso no es un perdón real. Si la persona vive siempre recordando que de pronto fulanito de tal le falló, le fue infiel, o le robó, o no le ayudó con esta situación, o X o Y, ¿sí? Y vive siempre recordándolo, pues ¿cuál perdón? No hay un perdón verdadero, ¿sí? Perdonar es verdaderamente soltar y eliminar, erradicar la situación de nuestro interior, no permitir que esa situación siga consumiendo energía, eliminarlo y erradicarlo ya, de fondo, ¿sí? Ese sentimiento de dolor, de que uno le deben, ¿sí? Detienen todo progreso interior. Si a toda hora estoy pensando de que mis papás me pudieron haber dado estudio, no me dieron estudio, no me ayudaron, no me apoyaron, me tocó salir solito, esto y lo otro, pues ¿qué avance interior va a haber? Pues jamás. Y puede vivir, digamos, la persona puede tener la canción psicológica de que sus papás se divorciaron, de que sus papás no le dieron estudio, y eso sucedió, digamos, cuando tenían 12 años, 13 años, y ahora tiene 50, tiene 60, es decir, lleva 40, 50 años de su vida en una canción. Veamos lo grave de esto, o sea, de que jamás ha vivido el presente de la persona, ¿sí? Y una persona así autoconsiderada puede vivir en rumbas, puede vivir en fiestas, en festines, pero con su estado psicológico equivocado siempre, ¿sí? Siempre con tristeza. Entonces esto para que nosotros lo comprendamos, aprender a soltar y eliminarlo de fondo, no simplemente que sea algo superficial, sino que tiene que ser de fondo. Por eso pues hay muchas enseñanzas en los libros sagrados, muchas enseñanzas del Maestro Jesús con respecto a esto, ¿sí? Como lo vemos acá en la imagen. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez te entregará al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, el último denario. ¿A qué se refiere esto? O sea, hay que solucionar nuestras situaciones en el preciso momento en el que suceden, ¿sí? Porque tarde que temprano, pues, va a llegar la ley y nos va a cobrar. Si nosotros nos deben, si sentimos que nos deben, si exigimos que se nos pague, pues, así de igual manera, nosotros tenemos que pagar, ¿sí? Y ahí está la ley del ojo por ojo, la ley del talión, ¿sí? Es un círculo vicioso absurdo, que digamos, y esas situaciones se vuelven en realidad un círculo vicioso que no nos permite avanzar hacia la conciencia, siempre pensando en vengarse, en esto, en que lo otro, en que me pague, es que tiene que pagarme, aquí y allá. Si me golpeó, pues lo golpeo. Eso no es que así, dice el defecto. Entonces va y lo golpea, pero el otro pues queda otra vez con la espinita y viene y lo golpea nuevamente
y uno nuevamente va y lo golpea y se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Y esto puede pasar existencias encerrado en lo mismo. Hay que eliminar esas situaciones, no podemos permitir sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento en nuestro corazón. Vemos que le pedimos disculpas, queremos que los demás nos pidan disculpas, sentir esa satisfacción de poder humillar al otro, ¿sí? Y nos consideramos mansas ovejas. Así como venimos hablando, así como le exigimos a los demás que nos paguen, así también a nosotros nos van a exigir. Necesitamos dejar de estar bajo leyes innecesarias. Esta ley del talión, esta ley del ojo por ojo. Necesitamos influencias superiores. La ley de la misericordia es una influencia superior. Es urgente, inaplazable, impostergable colocarnos bajo la influencia maravillosa de estas leyes. Olvidar que nos deben y eliminar de nuestro interior, de nuestra psiquis, cualquier forma de autoconsideración. ¿Sí? Aprender a soltar, aprender a eliminar, porque como hablamos, o sea, digamos una persona, estamos en nuestro trabajo, un ejemplo, y una persona se burla de nosotros, o nos grita, o nos insulta, y eso inmediatamente pues genera una cantidad de situaciones dentro de nosotros. Este es un tal por cual, lo insulta, siente resentimiento por la persona, incluso ya no quiere ni siquiera hablarse con la persona, ya no quiere verlo, ya no quiere pasar por ahí, ¿no? Y vive siempre con ese rencor, con esa espinita dentro del corazón. No, debemos sacarlas, sacar esas espinitas, ese odio, ese resentimiento. Debemos llegar a que nuestro corazón sea liviano como una pluma, que no esté lleno de rencores y resentimientos, eliminarlos, ¿sí? Jamás, absolutamente jamás, debemos admitir dentro de nosotros sentimientos de venganza. Jamás. De resentimientos, de odios, debemos eliminarlos y sentarnos a reflexionar, porque muchas veces, listo, digamos, alguien nos hace una situación, comete un error y de pronto nos hace sentir mal, etcétera, etcétera, pero bueno, en el fondo debemos entender que el que se siente ofendido es el orgullo, es el defecto, no es la conciencia. Jamás es la conciencia. Debemos observar, pues, quién es el que se ofende, ¿sí? Y listo, nos ofendimos de pronto porque no nos hicieron un favor o porque una persona se burló de nosotros y siente ese odio, ese resentimiento hacia esa persona, quisiera vengarse, pero reflexione un momento, pare un momento y reflexione, venga, pero es que al caso yo soy muy respetuoso con los demás, no irrespeto a nadie. ¿Cuántas veces he hecho sentir de esta manera a otra persona? ¿Sí? He hecho sufrir a otros también con mi comportamiento. Si uno se siente y reflexiona, pues se va a dar cuenta de muchas cosas, de que se ha comportado de la misma manera o incluso hasta peor. ¿Sí? Es muy importante reflexionar en eso. Entonces no debemos admitir nada de esto, emociones negativas, ni de pronto ansiedades por los males que nos causaron los demás, violencias. De ninguna manera, de ningún tipo, la violencia es admitible, ni justificable, bajo ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. Hay que eliminarlo y erradicarlo, ¿sí? Esa incesante recordación de que nos deben, de que nos trataron mal, de que me humillaron, pero es que ¿quién se sintió humillado? Pues el defecto, y debo erradicarlo, debo eliminarlo, debo sacarme esa espina de mi interior, esa espina psicológica. Estas enseñanzas están destinadas a aquellos aspirantes sinceros que en verdad quieren trabajar y cambiar. Debemos observar y darnos cuenta de que todos tienen una canción, ¿sí? O sea, esto no se trata
esta conferencia no tiene el objetivo de que digan, termina la persona diciendo, mira, esta es la canción de fulano, esta es la canción de sutano. No, debo darme cuenta pues cuál es mi canción. Pongámoslo en un ejemplo. Sucedía, nos comentaban de una situación, un compañero, un instructor, él estaba pues haciendo fila. Yo estaba haciendo fila en el banco, ¿sí? Y llegó una persona, bueno, había una abuelita en la parte de adelante, ¿sí? Y la abuelita de un momento a otro pues empezó a contarle a una persona que ni siquiera es conocida, que estaba al lado, y le empezó a contar, no, y mire, no, es que a mí me trataron de niña, estaba jugando con mis primitos, estábamos cogiendo unos palos, unos manguitos de un árbol, y pues era un árbol del vecino, y mi papá se dio cuenta y nos regañó, y mire, me pegó acá, y tenía la cicatriz, ¿sí? Y le mostraba su cicatriz, y esa es su canción, esa es una canción, para que vayamos comprendiendo lo que es una canción. ¿Y qué pasa? Mira, la abuela, la señora, ya digamos tenía unos 80 años, y esa situación había sucedido cuando tenía 10, 12 años. Imagínense entonces, o sea, 70, 80 años de su vida enclaustrados en el pasado. ¿Sí? Entonces, en ese estado, en esa circunstancia psicológica, pues, ¿cómo se va a desarrollar la conciencia? Si va a vivir siempre recordando, siempre con odio, siempre con resentimiento, digamos, puede estar con la canción de que la mujer le fue infiel, de que el marido le fue infiel, la canción de que lo robaron, la canción de que no le pagaron, la canción de que no me contrataron, la canción de que no me prestaron plata, etcétera, etcétera, y vivir con esa canción. Debemos darnos cuenta de esas canciones dentro de nosotros, ¿sí? Porque todas las gentes, absolutamente todas las gentes, tienen su canción. Vemos que una persona pues, puede cantar así porque sí, ¿sí? Bueno, cuando nos referimos a cantar, pues no nos estamos refiriendo a que una persona tenga una muy bonita voz y que cante, sino a ese aspecto de que lance su queja, ¿sí? De que cante su canción por X o Y cosa. Muchas veces hablan, no, ni siquiera viene al caso la situación y viene y canta, ¿sí? O muchas veces por estar bebiendo, etcétera, etcétera, o simplemente lo único de lo que habla es de su canción, ¿sí? Y vemos que una persona así, pues nos volvemos aburridores, una persona así se vuelve aburridora. De pronto ustedes hayan conocido a una persona así, o debemos darnos cuenta de que nosotros quizás seamos de esa manera. Somos totalmente aburridores y cansones, y esto roba una cantidad de energía y pues lleva a estados psicológicos equivocados. Siempre vamos a estar incrustados en el pasado, ¿sí? ¿De dónde vienen los dolores de cabeza? ¿De dónde vienen las úlceras? ¿De dónde vienen las enfermedades? De estados psicológicos equivocados, de estados psicológicos inarmónicos. De ahí vienen, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, a esas personas que viven siempre en el pasado. Si estamos siempre con nuestra canción, estamos enclaustrados en el pasado y jamás va a crecer nada dentro de nosotros. Entonces vemos que una persona impedida por tristes canciones, pues no puede cambiar jamás su nivel de ser, no puede ir más allá de lo que es. Siempre va a estar enclaustrada en el pasado. Y para pasar a un nivel superior, o sea, dejar de ser lo que somos, pues necesitamos eliminar y erradicar todas esas circunstancias, todas estas situaciones. Digamos, cuando nosotros
estamos enfrascados por una canción psicológica, por esta autoconsideración interna, caemos dentro de un hueco. Es como si literalmente cayéramos dentro de un hueco. Literalmente sucede así. O sea, quedamos incrustados en el pasado hasta que nos demos cuenta y salgamos de ahí. ¿Sí? Nos digamos, no, yo tengo que salir de acá. ¿Cuánto tiempo llevo encerrado en esta situación? Y poderlo eliminar. Dejar de ser lo que somos. Acá sucede algo interesante, de que vemos que muchas veces las personas forman amistad con alguien es porque le escuchan su canción, ¿sí? Porque le escuchan siempre que se queja, viene a quejarse, pero digamos, puede llegar algún momento en el que la persona que lo escucha pues se cansa, porque es que es cansón. O sea, digamos, 2, 3 años de la vida, pues hablando siempre de lo mismo. Oiga, mire, no es que mi esposa me fue infiel, es esto, es lo otro, de aquí y allá. Entonces, y vive enclaustrado ahí, ¿sí? Y la otra persona le puede decir, oiga, hermano, pero cambie el tema. Oiga, pero usted siempre se queja de que su esposa le fue infiel, pero, oiga, pero usted no se acuerda de que usted se la pasaba en prostíbulos. Usted la pasaba irrespetando a su mujer, no la respetaba, hablaba con otras mujeres. Y inmediatamente, digamos, que la persona le dice eso y, oiga, usted tal por cual, y se pone bravo, se molesta, incluso ya ni siquiera quiere hablarle, ¿sí? Porque es que no me comprende, oiga, hace mucho tal por cual, ¿por qué me dice eso? O puede tener otro la canción de que el jefe lo echó, ¿sí? Y entonces quejándose por el jefe, que esto y que lo otro, de aquí para allá. Y otro le dice, oiga, pero hermano, pero es que usted siempre iba tarde al trabajo, no entregaba sus cosas bien, pues lo tenían que echar. Y eso le genera un odio, un resentimiento, ¿sí? Comprensión exige el cantante. Dice, ay, no, ¿por qué no me comprenden? Como si fuera tan fácil comprender a otra persona. Ni siquiera nos comprendemos a sí mismos, ¿sí? ¿Cómo podríamos comprender a los demás? Pero aún así, pues, el cantante cree que se comprende, ¿sí? Pero no comprende el actuar de sus defectos, ¿sí? No comprende de que esta situación, esto que está sufriendo, es por sí mismo, ¿sí? Es por un error que cometió. Entonces, y eso es muy importante, o sea, para nosotros llegar a perdonar, para llegar a erradicar una situación de fondo, pues necesitamos darnos cuenta de que el error, de que la situación, pues es por un error que nosotros cometimos, ¿sí? De pronto, digamos, un ejemplo, pues esto es algo personal, pues tenía una mala relación con mi hermana, pues siempre eran peleas, discusiones aquí y allá. Y pues bueno, o sea, en un momento, pues yo consideraba, ¿no? Que me trataba mal, que era esto, que era lo otro, que no me respetaba, ¿sí? Pero un día, pues me puse a reflexionar y, bueno, a ver qué era lo que pasaba. Ir en retrospección en la relación con ella. Lo mismo lo pueden hacer ustedes, la retrospección con la situación con determinada persona y qué es lo que pasa, ¿sí? Pero entonces cada situación, ir pidiéndole a la Madre Divina que me elimine, que me desintegre este defecto que se manifestó, ¿sí? Y si uno lo hace de verdad a conciencia, va a llegar a recordar situaciones muy específicas. En mi caso, pues, llegué a recordar una situación en la que, estando pequeños, mi hermana esperaba que yo la defendiera ante una situación y no la defendí. No la defendí, sino que ella era pequeña, yo era mayor. Y pues eso fue lo que generó esa mala relación. Pero antes de la reflexión yo consideraba que mi hermana era esto, era lo otro, la trataba mal, pero sin darme cuenta de que era yo el que había originado la situación, ¿sí?
Lo mismo nosotros, cada uno de ustedes, pues, si tienen una mala relación con alguien, con su papá, con su mamá, que porque esto y que lo otro, pues siéntese y reflexione en la situación, en toda la vida, en todo lo que ha sucedido. Vemos, hay cantantes de cantantes, o sea, hay personas de que se quejan exteriormente, ¿no? Siempre están con su canción, siempre están llorando, pero hay otro tipo de cantantes que son los cantantes que cantan en silencio, es decir, que siempre viven con melancolía, con tristeza y no dicen nada. Oye, hermano, pero ¿qué le pasó? No, nada, déjeme así, solito, que aquí, que allá. Y viven así y son personas que se terminan suicidando o viven con el resentimiento siempre y terminan matando a otras personas. Entonces, esto para que nos demos cuenta de lo perjudicial y lo dañino que son estos aspectos psicológicos, al daño que nos pueden llegar a causar a nosotros mismos y causarle a los demás. Entonces, en ese estado, pues, la persona considera que ha trabajado mucho, se sienten defraudados, piensan en todo lo que le deben los demás, que nadie les ayudó, siempre viven con esa tristeza interior, con esa sensación de melancolía, de monotonía, de espantoso aburrimiento, de cansancio íntimo, frustración. ¿Y eso por qué? Porque vive enclaustrado en el pasado. Y esas canciones secretas, esa canción psicológica, nos cierran el paso al camino de la autorrealización íntima del ser. No va a haber avance espiritual, jamás, si no eliminamos esos aspectos. Debemos llevar la luz a nuestro interior, debemos llevar la luz a nuestras tinieblas internas, ¿sí? O sea, para que estas canciones no pasen desapercibido, o sea, darnos cuenta, porque muchas veces uno puede tener la canción, estar cantándola y no darse cuenta de que la está cantando. Para ello necesitamos autoobservación, que penetre la luz en nuestras intimidades, en nuestras negruras internas, en nuestras tinieblas psicológicas. Para que ocurra un cambio dentro de nosotros, pues debemos autoobservar todo eso. Como hablamos, no debemos permitir ningún sentimiento de rencor, de resentimiento, violencias de ningún tipo en nuestro corazón. Debemos limpiarlo, erradicar todas esas espinitas, que nuestro corazón sea liviano como una pluma, ¿sí? Es necesario autoobservarse cuando estamos solos y cuando estamos relacionados con los demás. Vemos que muchas veces cuando se está solo es cuando se manifiestan los peores defectos. Hay defectos de todo tipo, ¿sí? Empieza con el resentimiento, con el odio, es que mucho tal por cual, no me ayudó, aquí y allá, recordando todas esas situaciones del pasado y nos llevan a estados psicológicos terribles, ¿sí? Estados psicológicos equivocados. Si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Necesitamos salir de ese estado. Vemos que a las personas, aunque parezca difícil de creer, les gusta sufrir o nos gusta sufrir, nos gusta el sufrimiento. Si digamos, sabemos que el alcohol nos hace sufrir, que de pronto por el alcohol llegamos a un accidente, o sea, nos accidentamos y murió de pronto un familiar por nuestra culpa, ¿sí? Y sabe que el alcohol le genera sufrimiento, aún así no lo quiere erradicar, no quiere dejar de sufrir, ¿sí? Pero debemos estar dispuestos a eliminarlos, a erradicarlos de nuestro interior. También otro aspecto, vemos que las canciones muchas veces se expresan de manera articulada o inarticulada, es decir, se viene hablando del tema, ¿sí? O
viene o están hablando de otra cosa y resulta inmediatamente ahí con su canción. Entonces, bueno, pues hemos llegado al final del tema. Espero pues haya quedado claro. Esto es una conferencia realmente muy interesante, muy importante para lograr el avance dentro de nosotros, dejar de sufrir, salir de ese estado de sufrimiento, de quejas, dejar de ese estado de víctimas. Ese papel de víctimas hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Debemos sentarnos y reflexionar, darnos cuenta de nuestros propios errores para poder avanzar. Terminamos con esta frase de que debemos practicar el silencio interior en relación a algo que ya está en la mente. Como decimos, cualquier situación nos genera una charla y debemos lograr el silencio eliminándolo, no permitiendo que el defecto hable, no tocar esa situación con la lengua interior. Entonces, muchas gracias compañeros por acompañarnos con este tema. Nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 19 de la fase A, que son estados y eventos. Entonces, muchas gracias compañeros y nos vemos en la próxima conferencia.